Vamos a evaluar ahora las lesiones que se localizan en el glomérulo, en el túbulo y en el intersticio, y en el compartimento vascular. En esta clase vamos a estudiar las lesiones que comprometan a cada uno de este compartimento. Según cómo se distribuyan o cómo se extiendan estas lesiones en la biopsia, nosotros vamos a introducir ahora los primeros términos o definiciones que utilizamos. Cuando nosotros vamos a hacer referencia a lesiones que afectan a un solo glomérulo, vamos a hablar de una lesión cuando es global, cuando compromete a más del 50% del penacho glomerular, o segmentaria, cuando esta lesión compromete menos del 50% del penacho. Y vamos a hablar de lesiones difusas, cuando hablemos del total de los glomérulos evaluados, cuando esas lesiones comprometan a más del 50% de los glomérulos evaluados en la biopsia, o focales, cuando comprometan a menos del 50% de los glomérulos evaluados. Vamos a empezar ahora entonces con las lesiones del compartimento glomerular. Hay lesiones que producen hipercelularidad adentro del glomérulo. Esta hipercelularidad va a poder estar dada porque proliferen las células mesangiales, o porque haya hipercelularidad endocapilar, o por proliferación extracapilar, que es lo que llamamos semilunas o crecientes. ¿Sí? ¿Qué pasa en el mesangio? En el mesangio nosotros acá tenemos una tinción de paz, donde lo que vamos a ver es vamos a resaltar el ensanchamiento del mesangio por producción de matriz extracelular, o por depósitos patológicos. Cuando decimos que el mesangio está expandido, cuando se excede, esa matriz excede el área que se representa por dos núcleos contiguos de células mesangiales en al menos dos áreas mesangiales de las cuales vamos a evaluar. Y puede ser un depósito de matriz que no esté acompañado de células, intracelular, o ser un depósito hipercelular. ¿Sí? ¿Qué definimos como hipercelularidad mesangial? Cuando en el penacho glomerular nosotros vemos más de 3 núcleos contiguos en el área mesangial. Por ejemplo, en este sector, que lo ven identificado acá por flechas verdes, ¿sí? Vemos que las células mesangiales están proliferadas, y podemos hablar de una proliferación leve, cuando en este área encontramos de 4 a 5 células, moderada, de 6 a 7 núcleos, o severa, cuando encontramos más de 8 núcleos por áreas mesas. ¿Sí? Dijimos entonces que íbamos a hablar de la hipercelularidad que se da en el glomérulo por proliferación del mesangio o por proliferación adentro de la luz capilar, que es lo que llamaríamos nosotros hipercelularidad endocapilar. ¿Qué es lo que produce esta hipercelularidad endocapilar? Provoca la oclusión luminal de las luces glomerulares. ¿Sí? En esta es una técnica de meteramina de plata. Lo que vemos es que está la luz capilar llena de células, lleno de estos núcleos, ¿sí? Que esa luz se puede ocluir por células, por leucocitos, por polimorfonucleares, monocitos, como vemos acá, por células mesangiales o por células endoteliales que se ponen tumefactas y ocluyen la luz del capilar. Otra de las lesiones hipercelulares que vemos en las biopsias renales son las proliferaciones extracapilares, o lo que definimos como semilunas, que es la hiperplasia
de las células epiteliales de la cápsula de Bowman. Pueden ser las células que proliferan tanto las células parietales, que eran las que yo les mostré en el diagrama del glomérulo normal, que estaban por fuera en la cápsula, diciendo la cápsula de Bowman, o por proliferación de los podocitos, las células viscerales de la cápsula. Y que van a conformar esta proliferación una semiluna. Esta hipercelularidad en el espacio de Bowman lo que hace es ocluir el espacio urinario, que normalmente tendría que estar, y comprimir el glomérulo. ¿Sí? La proliferación extracapilar puede dar tres formas de semilunas o de crecimiento: las epiteliales, las fibroepiteliales o las fibrosas. En este caso yo les puse acá un ejemplo de lo que sería la proliferación o la hiperplasia de las células epiteliales viscerales, que es la lesión típica en la esclerosis focal y segmentaria colapsante, que la que prolifera y y lo que hace es comprimir al glomérulo y ocupar el espacio urinario, es la célula visceral de la cápsula de Bowman, y también se la considera semiluna o creciente. ¿Cuándo una semiluna es epitelial? La semiluna se produce por proliferación extracapilar, dijimos, de las células epiteliales. Y es epitelial cuando se compone, en su mayoría, de células, más de dos capas de células que van a ocluir este espacio urinario. También podemos encontrar otras células aparte de la célula epitelial. Pueden haber células inflamatorias o puede ir acompañado de fibrina. El glomérulo acá nosotros lo vemos que está colapsado, y esta es la semiluna que está ocupando el espacio urinario. Cuando esta semiluna abarca menos del 25% de la circunferencia del glomérulo, decimos que es una semiluna segmentaria. La clásica es cuando compromete el 50% de la circunferencia, y las circunferenciales cuando comprometen más del 50% de la circunferencia del glomérulo. La semiluna fibroepitelial, en esta lo que nosotros encontramos, por ejemplo, acá esta es una técnica de metenamina de plata, ¿sí? Vemos el penacho glomerular que está retraído contra contra una de las caras del glomérulo, y todo el espacio urinario está ocupado por algunas células de núcleos redondos y citoplasma amplio, y a su vez vemos estos tractos en negro, que es tejido fibroso, ¿sí? Para que una semiluna sea fibroepitelial tiene que tener más fibrosis que células. O sea que el componente de esta semiluna tiene que ser, el componente celular tiene que ser menor al 50%. Pero nunca tiene que ser completamente de fibrosis, porque esta ya sería la semiluna fibrosis, que es cuando el proceso cicatrizal avanza y todas las células epiteliales se van perdiendo y se reemplazan por tejido fibroso. En la semiluna fibrosa lo que nosotros encontramos son los glomérulos más chicos, que están como envejeciendo. Otros procesos de daño glomerular crónico son la esclerosis y la fibrosis del glomérulo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esclerosis? El glomérulo esclerótico es el que está solidificado y que tiene un aumento de la matriz colágeno, de la matriz que es tipo mesangial o tipo membrana basal, que es el colágeno tipo 4, que va a ser Paz positivo, y acá lo encontramos resaltado, y metenamina plata positivo. ¿Sí? El glomérulo está todo esclerosado y retraído acá hacia el centro. Cuando la esclerosis es global, compromete a todo el glomérulo, decimos que
es un glomérulo en oblea. Y la fibrosis, que son esta imagen de acá, bueno, y acá vemos un glomérulo que tiene una esclerosis focal y segmentaria, ¿sí? Este es el área esclerosada que hace una adherencia a la cápsula de Bowman. Y la fibrosis es la consolidación del glomérulo por incremento de la matriz colágena extracelular. Es la matriz que prolifera desde afuera del glomérulo. Es colágeno tipo 1 y tipo 3. Es un colágeno que prolifera desde el intersticio y va cicatrizando todo el área donde estaba el daño glomerular. Generalmente estas lesiones las vemos en cicatrices postnecróticas o en glomérulos que ya están envejeciendo. Bueno, ¿qué otras lesiones vamos a encontrar? La necrosis fibrinoide es una lesión que encontramos en el glomérulo que produce lesión lítica de las células y de la matriz con depósito de un material fibrilar acidófilo, que se nos resalta con la técnica de metelamina plata y lo vemos como rojo. O sea, no se tiñe de negro, no es un área de fibrosis, perdón, de esclerosis, y va siempre acompañado de cariorrexis o núcleos fragmentados, apoptóticos o pignóticos. Acá podemos ver mayor aumento la necrosis fibrinoide, donde encontramos todo este depósito fibrilar acompañado de núcleos pignóticos. Bueno, ¿qué es la hialinosis? La hialinosis es la presencia de un material que es extracelular, y nosotros lo vamos a ver como un depósito de un material homogéneo eosinofílico, que se produce por insudación de proteínas plasmáticas. Acá podemos encontrar cuando hay depósitos de inmunoglobulinas o de componentes del complemento. Y con la técnica del tricrómico de Mason, lo vemos resaltado, siempre nos va a dar una tinción roja, tipo rosada más o menos, ¿sí? Y la característica es que es un depósito siempre homogéneo. Otro tipo de lesión que vamos a ver en los glomérulos que nos van a afectar la luz capilar son los trombos hialinos. Los trombos hialinos hay que siempre recordar que no constituyen trombos verdaderos, sino que son agregados de inmunocomplejos que lo que van a hacer es rellenar las luces de los capilares. Y lo vamos a definir como la presencia de un material eosinófilo endoluminal capilar que está constituido por complejos inmunes o pueden estar constituidos por depósitos organizados fibrilares o microtubulares. Estos trombos hialinos resultan del crecimiento masivo de los depósitos subendoteliales, y lo que me van a hacer es obstruir la luz de los capilares. Los pueden ver acá, ¿verdad? Son estos que están englobaditos acá. Otra de las lesiones glomerulares es la mesangiolisis. Hablamos de mesangiolisis cuando hay disolución de la matriz mesangial y degeneración de las células mesangiales. Se pierde, hay un despegamiento en un punto de anclaje de la membrana basal glomerular paramesangial, y lo que se traduce que vemos nosotros en el microscopio es un aspecto moteado o apolillado del mesangio, y en otros casos lo que se puede ver son aneurismas capilares. O sea, acá lo que vemos es la mesangiolisis acompañada de aneurismas capilares. Todo esto es eritrocito.
¿De qué hablamos cuando hablamos de un patrón proliferativo? O membrano proliferativo, mejor dicho. Patrón membrano proliferativo, nosotros vamos a ver el glomérulo que está hipercelular, con muchas células, tanto en el mesangio como endocapilares, y podemos encontrar engrosamiento, vamos a encontrar engrosamiento de las paredes capilares. Con microscopía óptica lo vamos a poder ver con la técnica de Paz. Vemos que la pared de los capilares están engrosadas, y vamos a poder ver las luces capilares que están ocluidas por hipercelularidad endocapilar y áreas de proliferación mesangial, ¿sí? Vemos que adquiere como un aspecto medio lobulado el mesangio, porque el penacho glomerular, porque hay mucha proliferación de células en el mesangio y células que ocluyen la luz capilar. Otra de las lesiones que nos pueden alterar el espesor de la pared capilar, de la membrana basal glomerular, es la interposición mesangial. Como habíamos visto antes, el mesangio lo que tenía que hacer es siempre estar en la porción central del penacho glomerular. Ahí es donde encontrábamos las células mesangiales. Cuando estas células mesangiales migran hacia las porciones más periféricas del capilar, se interponen entre la membrana basal del capilar. Esta es una célula endotelial, este es el núcleo de la célula endotelial, esta es la pared, o sea, la membrana basal capilar. Lo que hizo la célula mesangial es migrar acá, al espesor de la pared capilar, y a nosotros nos da un aspecto de doble contorno. Esta célula mesangial que migra tiene también la capacidad de generar matriz tipo membrana basal. Bueno, ¿qué otras alteraciones vamos a ver en el glomérulo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de podocito? El podocito era la célula que constituía la pared visceral del glomérulo, de la cápsula de Bowman. O sea, es la célula que queda revistiendo al penacho glomerular por fuera, hacia el espacio urinario. Este podocito sufre alteraciones también. Se hipertrofia, se puede vacuolizar, se puede binuclear, como en este caso de esta foto, y se pueden desprender hacia el espacio urinario. Otras alteraciones que vamos a encontrar en la membrana basal del glomérulo van a ser los depósitos, que nosotros los vamos a poder evidenciar por microscopía óptica. Van a ser depósitos subepiteliales. Vamos a definir a los depósitos subepiteliales como depósitos que encontramos entre la membrana basal glomerular y las células epiteliales viscerales. Acá está el podocito, la célula epitelial visceral, acá está el depósito subepitelial, y hacia aquí está la luz capilar con la célula endotelial. Los depósitos. Hay otros depósitos que son los subendoteliales y los depósitos organizados. Los depósitos subendoteliales son los que vamos a encontrar entre la membrana basal del glomérulo y el endotelio, ¿sí? Y los depósitos organizados son los depósitos que vamos a encontrar, que pueden estar ocupando las áreas mesangiales o las paredes capilares, y un ejemplo de ello, el más frecuente, es el depósito de amiloides, que nosotros lo vemos con la tinción de rojo Congo, es una tinción que nos permite ver con polarizada, hace restringencia, y nosotros lo vemos de un color verde manzana. Acá en la foto quedó medio naranja, pero usualmente se ve verde manzana brillante. ¿Cuáles son las otras alteraciones de la membrana basal glomerular que se van a poder observar? Nosotros desde la microscopía óptica
podríamos ver los depósitos subepiteliales, subendoteliales, o los depósitos organizados. Esto es lo que por microscopía óptica podemos llegar a evidenciar. Las otras alteraciones van a ser siempre diagnósticas de la microscopía electrónica, porque por microscopía óptica no vamos a encontrar alteraciones significativas. Un ejemplo de ello es el adelgazamiento difuso de la membrana basal glomerular. Nosotros en una biopsia por microscopía óptica, la pared del capilar, o sea la membrana basal glomerular, la vamos a ver de la misma manera, sin ninguna alteración. Y solo se va a evidenciar por microscopía electrónica. Acá vemos una imagen de lo que sería la membrana basal normal, que mide entre 264 a 476 nanómetros, y en la enfermedad por membrana basal delgada, van a ver el adelgazamiento difuso de esa membrana basal. Otras irregularidades que se van a ver en la membrana basal glomerular, por ejemplo en el síndrome de Alport, nosotros en la microscopía óptica lo que podemos llegar a ver es alguna alteración túbulo intersticial crónica o daños inespecíficos a nivel glomerular, pero solo se van a poder ver las laminaciones de la membrana basal glomerular, que son propias de este síndrome, por microscopía electrónica. Por ejemplo, acá se ven áreas más zonas lúcidas con zonas electrodensas, porque la membrana basal se va laminando. Y por microscopía electrónica también se puede ver el engrosamiento difuso de las membranas basales glomerulares en la diabetes o en hipertensión arterial. Por ejemplo, este es un ejemplo de una glomerulosclerosis diabética donde la membrana basal está engrosada y se puede ver el engrosamiento en toda la membrana basal, ¿sí? Con depósitos también en el área mesángica. Bueno, así terminamos de ver las lesiones que comprometían el compartimento glomerular. Ahora vamos a seguir con las lesiones que afectan el compartimento tubular. Las lesiones elementales tubulares, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de injuria tubular aguda? La injuria tubular aguda es la afectación tubular isquémica o tóxica que se produce por necrosis o por cambios morfológicos. ¿Cómo lo vamos a ver nosotros en la microscopía? Vamos a ver que esos túbulos tienen sus luces dilatadas, que el epitelio de revestimiento está simplificado, que está aplanado, que en sectores está esfacelado, y hacia el interior de la luz tubular podemos encontrar esas células que revestían al túbulo esfaceladas, que pueden estar acompañadas de componentes hemáticos. La atrofia tubular es otra de las lesiones que vemos. Nosotros para ver la atrofia tubular nos resalta bien la membrana basal de los túbulos, la tinción de Paz, y lo que vemos que es lo que se pierde en la atrofia tubular es el back-to-back de los túbulos. O sea, los túbulos tendrían que estar pegaditos uno al lado del otro sin esta interposición del intersticio. La membrana basal del túbulo se vuelve más tortuosa, el epitelio está aplanado, está simplificado, puede haber o no adentro cilindro hialino o estasia endoluminal, y esta membrana basal es irregular. Acá en esta otra imagen, lo que nosotros vemos es lo que nosotros llamamos tiroidización tubular, o atrofia pseudotiroidea. Los túbulos aplanan su epitelio
y la luz queda ocupada por cilindros hialinos. Bueno, ¿qué alteraciones encontramos a nivel de la célula epitelial que reviste a los túbulos? Esas células epiteliales pueden tener adentro cambios gránulo-hialinos, que se llaman, o presencia de gránulos intralisosomales que se produce por reabsorción de proteínas plasmáticas en los pacientes proteinúricos. Estos son los túbulos contorneados proximales, que se carga todo su citoplasma de gránulos que podemos evidenciar con la técnica de PAC. Otro cambio que se produce en las células tubulares son los cambios hidrópicos. O sea, ¿qué es el cambio hidrópico? La célula del el túbulo contorneado proximal, lo que tiene está agrandada, está hinchada, se llena todo su citoplasma de finas vacuolas, y por eso la vemos así con este aspecto. Lo que hacen es pierden la luz, o sea, las luces de los túbulos se hacen más pequeñas y las células están tumefactas, llenas de vacuolas. Esto se produce en pacientes que están tratados con ciclosporina A. Nosotros podemos ver con las células de los túbulos tumefactas y con vacuolas, o también en pacientes que tuvieron algún estudio con material de contraste, o también se pueden ver por el depósito de inmunoglobulina. ¿Qué pasa en los pacientes que cursan con síndromes nefróticos de larga data? Primero vamos a hablar de los cambios grasos y después seguimos con las células T. Los cambios grasos son una alteración que se produce también en la célula del epitelio del túbulo, que lo que tiende es a haber vacuolas subnucleares. Fíjense que acá la luz del túbulo está disminuida porque por debajo de los núcleos de las células tubulares encontramos este depósito de vacuolas, estas lesiones vacuolares, que se produce por la reabsorción de lípidos en pacientes que cursaron con síndrome nefrótico, con intensa hiperlipidemia o hiperlipiduria. Y también en pacientes con síndrome nefrótico de larga data, encontramos células espumosas en el intersticio, que son macrófagos cargados de vacuolas de reabsorción. ¿Qué otras cosas podemos encontrar en los túbulos? Aparte de las alteraciones epiteliales, podemos encontrar sus luces ocupadas por cilindros, ya sea por cilindros hialinos, por cilindros hemáticos o pigmentos de mioglobina, cilindros leucocitarios, llenos de leucocitos polimorfonucleares en las luces que las obstruyen, o por cilindros del mieloma, que los cilindros del mieloma tienen la característica que tienden a craquelarse, o sea, a romperse, y en sectores podemos encontrar la pared de los túbulos con alguna disrupción y alguna reacción inflamatoria tipo célula gigante cuerpo extraño, periférica a la ruptura de la pared del túbulo. ¿Qué es la tubulitis? Otra lesión más en el túbulo. Es la infiltración de linfocitos, ya sean polimorfonucleares, monocitos o eosinófilos, infiltración de ese epitelio con ocupación de la luz tubular, ¿sí? Y esto lo que indica es que la lesión es una lesión activa, que no es una lesión crónica. Bueno, ahora vamos ahí con esto terminamos las lesiones a nivel tubular. Ahora vamos a ir a ver un poquito las lesiones a nivel intersticial. ¿Qué encontramos a nivel intersticial? Vamos a encontrar lesiones crónicas y lesiones agudas. Cuando nosotros
vemos edema en un intersticio, o sea que ese intersticio está expandido por algún tipo de fluido, hablamos de una lesión aguda. Y ese fluido es pobre en proteínas. Y generalmente está acompañado de nefritis tubulointersticial, que son áreas de infiltrado inflamatorio, linfoplasmocitario, que pueden tener polimorfonucleares neutrófilos o eosinófilos. Y cuando vemos áreas, por ejemplo acá en esta foto, ven todo el intersticio ocupado por infiltrado inflamatorio. ¿Sí? Y cuando vemos el intersticio con fibrosis, que se pone en evidencia con la técnica del tricrómico, que vemos todas estas áreas azuladas, esta lesión va siempre de la mano de la atrofia tubular. ¿Sí? Este intersticio está ocupado por fibrosis, los túbulos están más pequeños y con simplificación de su epitelio. Y otra de las lesiones crónicas que podemos encontrar son los oxalatos cálcicos o los depósitos cálcicos en el intersticio. Bueno, y ahora vamos a ir a las lesiones del último compartimento para evaluar adentro de una biopsia renal, que es el compartimento vascular. ¿Qué lesiones vamos a encontrar a nivel de los vasos? Yo acá en esta diapositiva les puse acá abajo una imagen de lo que sería una arteriola normal, para que vean el endotelio con sus capas musculares y el espesor de la pata. Cuando nosotros evidenciamos lesión tipo fibrosis subintimal, lo vemos con la técnica del tricrómico de Manson, ¿sí? Si vemos un engrosamiento que se produce por depósito de matriz colágena, por debajo del endotelio capilar, acompañado de duplicación de las fibras elásticas. Y la hialinosis es un depósito de material proteínace extracelular, dijimos que es por insudación de proteínas plasmáticas, ¿sí? Que también es subendotelial, y va a aumentar lo que nosotros vemos engrosada la pared de la arteriola, ¿sí? Y lo evidenciamos con técnica de Roux. Lesiones vasculares como la necrosis fibrinoide, vamos a encontrar que hay destrucción de las células y de la matriz, con un depósito de un material fibrilar y es secundario al daño endotelial. Acá vemos las necrosis fibrinoides, se produce por daño del endotelio. Y la vasculitis, que va siempre de la mano, la necrosis fibrinoide y la vasculitis, hay infiltración de la pared capilar por leucocitos, también aparece fibrina y cariorrexis, lo que son elementos de degradación nuclear. ¿Qué otras lesiones vamos a encontrar en los vasos? La expansión mucoide subintimal, que es esta imagen que tenemos acá arriba. Hay un daño endotelial con engrosamiento edematoso, mucoide, por debajo de la íntima. Y se produce por insudación plasmática. Y otra de las lesiones que vemos es la hiperplasia intimal concéntrica, que lo que vemos es la luz del capilar está reducida de tamaño, está obliterada, por multiplicación concéntrica de las células musculares e intimales que llevan a que la luz se oblitere completamente. Bueno, y con esto terminamos las lesiones del endotelio.